Buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos a este servicio dominical de Iglesia El Remanente de Quetzaltenango. Les saluda el pastor Juan Carlos Zuquino. Pues para mí es un gran privilegio poder compartir en esta mañana la palabra de Dios. Lo estaremos haciendo de manera virtual. Yo creo que usted también ya conoce por qué. Nuestro departamento, según el semáforo de contagios de COVID, está en rojo, por lo tanto no podemos congregarnos presencialmente en iglesia, pero confiamos también en que estos contagios no puedan seguir aumentando y que el pueblo sea prudente y pueda tomar las medidas preventivas. Sé que algunos esta noticia la reciben con mucha tristeza porque para ellos es un gran gozo poder congregarse en la iglesia y no lo pueden hacer. Por supuesto, ellos también cumplen aquella parte de la palabra que dice que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre. Pero también si usted el día de hoy está conectado en línea, pues seguramente es de aquellos que se preocupan, que tienen sed, tienen hambre de escuchar la palabra de Dios y que no buscan excusas, sino oportunidades. Y no importando las circunstancias, sea presencial o sea de manera virtual, usted siempre tiene la necesidad de buscar cada día más y más de Dios. Así es que para usted, quizás los minutos se le van a hacer segundos. Y no importa el tiempo que esto nos lleve, usted va a estar conectado desde el principio hasta el final. Bueno, como les estaba mencionando, por esta situación no podemos estar reunidos aquí en iglesia. Estamos a puerta cerrada. Y este tema que hoy quiero yo predicarles tiene mucha relación con el tema anterior que enseñé durante los 12 días de ayuno, específicamente en el 12º. A ese tema yo le titulé: Conocer al Espíritu Santo es conocer al Padre y al Hijo. Si usted no conoce todos los detalles, pues le invito a que pueda usted conectarse en la página de Facebook de la Iglesia El Remanente y usted podrá ver ahí ese video para poder conocer todos los detalles acerca de esta enseñanza. Pero en ella yo enfaticé la importancia que tiene que cada uno de nosotros busquemos en intimidad esa relación con el Espíritu Santo, buscarlo a Él en persona, no solamente sus dones, no solamente su poder, no solamente la llenura del Espíritu Santo, sino que tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Así es que esa es mi invitación también. El día de hoy, como todos sabemos, estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, pero también es el tiempo del Espíritu Santo. Todos sabemos que durante este tiempo, los dones se van a seguir manifestando. Es su presencia en nosotros la que nos va a guiar a toda verdad. Es necesaria su presencia en todos los asuntos de la vida. Así es que no desaprovechemos ese gran privilegio que cada uno de nosotros tenemos y tengamos esa relación con el Espíritu Santo para poder caminar con Él y ser guiados por el Espíritu Santo. Así es que no es un concepto, yo no lo puedo venir y encerrar y conceptualizar, porque el Espíritu Santo no es algo, Él es alguien. Usted jamás podrá conocerlo a través de lo que yo pueda enseñarle ni lo que otra persona puede enseñarle. La mejor manera en que usted puede conocer al Espíritu Santo es teniendo relación con Él. Pero hoy me voy a centrar específicamente en la vida de un hombre que tuvo la presencia manifiesta del Espíritu Santo en su vida. Uno, como muchos que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que caminó bajo esa unción, bajo ese poder. Un varón que provenía de una de las tribus más pequeñas, de la tribu de Benjamín. Este fue un hombre alto. La Biblia lo describe como una persona tan alta que los demás apenas le llegaban a sus hombros. Así de alto era. Este hombre en un tiempo fue llamado para ser el primer rey de Israel. Yo creo que muchos de ustedes que conocen la Escritura saben de quién estoy hablando. Es del rey Saúl. Hablo de este joven. Y bueno, yo sé que muchos, aunque conocen la historia y saben que si bien es cierto, él fue elegido por Dios, pues su reinado no terminó tan bien. Pero no seamos tan críticos. Lo que sí es innegable es que Dios estuvo con él. Así es que no le critiquemos porque él desaprovechó todo lo que Dios le había dado, pero también a nosotros Dios nos ha dado mucho y también desaprovechamos esa oportunidad. Así que no le critiquemos. También en este tiempo era el tiempo de alguien que coexistía
y era el profeta Samuel. Este profeta definitivamente era un varón de Dios. Este profeta, toda palabra que él decía venía de Dios y no caía a tierra. Él jamás habló en su propia vanidad, sino que todo lo que este varón decía venía de Dios. Samuel también fue el padre de 2 hijos que seguramente fueron instruidos por él en la palabra y les dio un gran ejemplo. Pero no siempre cuando alguien da un buen ejemplo, cuando alguien es instruido en la palabra, necesariamente va a imitar ese ejemplo. Pero quiero que me acompañe mejor y leamos lo que dice la Escritura acerca de este profeta Samuel y de sus 2 hijos. En 1 Samuel 8, del 1 al 5, vamos a leer en esta versión, nueva versión internacional. 1 Samuel 8, del 1 al 5, dice así la Escritura. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los 2 siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Luego en el 4 dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Lo primero que vemos, que si bien es cierto, este varón era un profeta de Dios guiado por el Espíritu Santo y que sin lugar a dudas era un hombre íntegro, tan íntegro que el pueblo lo escogió para ser también juez. Y aunque procuró él colocar a sus hijos en puestos de gobierno como gobernadores, pensando que quizás su ejemplo, su instrucción iba a servir para que también se comportaran como el profeta lo hacía, no fue así. Estos 2 hijos inclinaron su corazón y en vez de ser guiados por el Espíritu fueron guiados por la carne. ¿Por qué? Porque en ellos había avaricia, porque en ellos no había justicia, porque ellos aceptaban soborno. Samuel, en cambio, fue alguien totalmente diferente. Este profeta nació de una madre que tenía una fe inquebrantable, Ana. Esta mujer era estéril y no podía tener hijos. Y en algún momento le suplicó, le oró a Dios para que le concediera tener un hijo. Y ella prometió entregárselo, dedicárselo a Dios. Y así fue, Dios cumplió, ella quedó embarazada, tuvo a Samuel, y a la edad de 4 años lo fue a dejar al templo con el sacerdote Elí. Este lo instruyó, lo crió, le enseñó el temor de Dios, pero seguramente Samuel también heredó esa fe de su papá y de su mamá. Hasta que un día, en ese tiempo, donde dice la Biblia que escaseaban los profetas, escaseaban las visiones, Samuel recibió su llamado. Dice también la Escritura que su fama se extendió por todo el pueblo. Este era un hombre que verdaderamente era guiado por el Espíritu de Dios, digno de confianza, un hombre íntegro. Y cualquiera hubiera pensado, yo mismo también lo pensé, bueno, con una persona así tan correcta, es casi seguro que sus hijos también lo fueran. Como dice el dicho, de tal padre, tal hijo. Pero no sucedió así. Usted ya lo leyó. A pesar de que este hombre era extraordinario y tenía dones extraordinarios, él no pudo traspasar ese legado a sus hijos. Y como leímos, también seguramente avergonzado de escuchar las palabras de los ancianos que se acercaron a él para criticarlo y decirle, la verdad es que ya estás viejo Samuel. Y tus hijos en nada se parecen a vos. El cómo sería que cuando ya no estés sean ellos los que nos gobiernen. Eso sería lo peor que nos podría pasar a nosotros. Es más, hasta solo con decirlo, hasta escalofríos me está dando. Así de duras fueron las palabras de estos ancianos para Samuel. Pero la primera consideración o consejo que yo te quiero dar en esta oportunidad, en esta mañana, es que la presencia manifiesta del Espíritu Santo no es algo que puedas heredar o que puedas traspasar. La unción, el manto o la presencia del Espíritu Santo, o como usted quiera llamarle, o como le llaman en este tiempo, no se puede heredar, no se puede traspasar. Ojalá así pudiera hacerse. Samuel
dueño de sí mismo, ni siquiera defendió ni justificó a sus hijos porque sabía que estaban diciendo la verdad. Y Samuel, en algún momento, quizás como padre, pensó, bueno, mis hijos van a ser igual que yo, pero no lo fueron. No pudo traspasar lo que él tenía en su corazón. Tampoco quiero que me malinterprete y usted piense, bueno, entonces ¿es malo dar un buen ejemplo? Claro que no. Dar un buen ejemplo tiene buenos frutos, da grandes réditos. Muchos más que dar un mal ejemplo, ¿sí? Pero lo que yo quiero puntualizar acá es que la presencia manifiesta del Espíritu de Dios en un hombre no se puede traspasar, no se puede heredar, porque no es algo, sino que es alguien a quien tengo yo personalmente que anhelar, conocer y dejar guiar en mí. Para que entonces el fruto del Espíritu y sus dones se manifiesten a través de mí. No porque el papá tenga un gran ministerio, también sus hijos lo tienen que tener. No porque el papá tenga temor de Dios, o la mamá tenga temor de Dios, sus hijos también lo van a tener. No porque usted sea un hombre con celo y hambre de la palabra de Dios, también sus hijos van a tener ese mismo celo y esa misma búsqueda. No porque yo sea pastor, el llamado que tenga, o los dones, o la congregación, o la iglesia, yo se la tengo que heredar también a mis hijos. Porque no es un manto. Aunque muchas veces esa figura de manto se ha usado para dar a entender que podemos traspasar esa unción. ¿Por qué? Porque Eliseo en algún momento tocó el manto de otro profeta, de Elías, cuando éste era llevado en un carro de fuego. Y entonces recibió esa doble unción del Espíritu Santo. Pero no fue el manto el responsable. Eliseo fue un varón que siempre anheló celosamente la presencia, que siempre procuró esa presencia. Y dice la Escritura que nunca se apartó. Eso fue lo que lo hizo merecedor de esa doble unción del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo yo no lo puedo traspasar y heredar porque no me pertenece, porque yo le pertenezco a Él. Él es Dios, Él es quien decide, no soy yo. Ese es el primer consejo que te doy. Pero pasemos más adelante, pasemos siempre en esta historia. La siguiente consideración o consejo es que tener la presencia de Dios con nosotros nos distingue, nos hace diferentes. Samuel entonces recibe esta dura crítica que usted ya escuchó de sus hijos, pero no se molestó por eso, sino que se molestó por la petición de los ancianos. Acompáñenme entonces siempre al libro de 1 Samuel 8, vamos a leer el versículo 5. Esto fue lo que le molestó, esto fue lo que le disgustó. Estos ancianos le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Samuel no salía de su asombro al escuchar esas palabras porque decía, ¿cómo es posible? Quieren sacar a Dios de la ecuación. Ya no quieren a Dios como rey. Ahora quieren a un hombre y quieren parecerse como los demás pueblos. No podía creer esas palabras y quizás en su enojo buscó el recurso que siempre tenía, la oración. Y Dios lo calma, no te preocupes. No es a ti a quien desechado, sino que es a mí. Este pueblo quería parecerse a los demás pueblos. No quería distinguirse porque fuera Dios el rey de ellos. Veamos a otro hombre también, lleno del poder de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, Moisés. Moisés que en un tiempo, hablando con Dios cara a cara, y que luego Dios le confirmó que estaría con él, yo estaré contigo. Le contesta esto. En Éxodo 33, 15 y 16. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? En otras palabras, somos diferentes porque la presencia de Dios está
con nosotros. Eso nos hace ser distintos, diferentes, distinguirnos. Si la presencia de Dios no está con nosotros, somos igual que los demás pueblos. Pero hoy en día pareciera como que entre más nos parezcamos a los demás, mejor. ¿Sí? Tenemos que tener pues una iglesia grande, ostentosa y cómoda, como hay en el mundo. Pareciera como que eso es lo más importante. ¿Sí? Tenemos que ser menos fanáticos y menos escandalosos para no ofender a los demás pueblos. Tenemos que ser más tolerantes con lo que el mundo dice para parecernos más a los demás pueblos. Pero lo que nos distingue a nosotros es que la presencia de Dios tiene que hacerse manifiesta. Y esa presencia nos tiene que hacer distintos, diferentes. Aunque nos señalen, aunque nos acusen, aunque se burlen de nosotros, eso es lo que nosotros deberíamos anhelar como pueblo. Que Dios se manifieste en nuestras vidas. Si tan solo hubiese personas como Samuel o como Moisés en este tiempo, verdaderamente, las cosas serían diferentes. Pero ya no es tarea de ellos, es tarea de usted y de mí. Es nuestra tarea amar tanto la presencia de Dios que anhelemos ser tan diferentes a los demás pueblos, no importando lo que pueda suceder. Así es que ese es el segundo consejo. Tercero, la presencia de Dios contigo te mostrará el camino a seguir. La presencia de Dios contigo te mostrará el camino a seguir. Posteriormente leemos siempre en la historia del profeta Samuel, él recibe entonces instrucciones específicas para elegir al primer rey del pueblo de Israel, para complacer esa petición. Dios en su voluntad permisiva está bien, quieren un rey, adviérteles todo lo que les va a pasar y si aún así quieren, pues rey van a tener. Y así sucedió. Dice la escritura que Saúl en ese momento se encontraba él buscando unas burras de su papá, unos asnos que se habían perdido. Las había buscado por muchos lugares y no las había podido encontrar. El tiempo había pasado y Saúl estaba preocupado porque decía, ahora mi papá no va a estar preocupado por las burras, sino que por nosotros. Y entonces quiso regresar, pero tenía un buen criado que le había acompañado y le dio este consejo. Primera Samuel 9:6. El criado entonces le contestó, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Primero observemos la fama de este varón. Creo que este es otro tema. Pero este varón que caminaba bajo la unción del poder del Espíritu Santo, este profeta, tiene una fama bien ganada. ¿Y cuál es la fama que él tenía? Todo lo que dice se cumple. Este no habla casacas, como decimos acá. ¿Sí? Todo lo que dice se cumple. ¿Sí? Aunque es otro tema, vale la pena que se los menciones, pero un verdadero profeta, en este tiempo, lo que diga, se tiene que cumplir. Porque si no se cumple, entonces es como está escrito también en la palabra, que ese profeta no está hablando en nombre de Dios, sino que dice en Deuteronomio 18:22 que ese profeta está hablando con arrogancia, con presunción, que está alardeando porque quiere hacerse notar. Hace poco muchos dijeron, Trump va a quedar. En una segunda oportunidad va a quedar un segundo gobierno. Juzgue usted. ¿Se cumplió? Además, yo considero que la completa revelación de Dios ya la tenemos por escrito. Y es la Biblia. Esa es la completa revelación de la palabra de Dios. En la antigüedad dice que Dios habló a través de sus profetas. No lo digo yo. Lo dice Hebreos 1. Del 1 al 6. Luego dice esa escritura, habló a través de su Hijo. ¿Quién fue su Hijo? Jesucristo. Y luego, ¿qué fue lo que Jesucristo nos dejó a nosotros? Y que nos convenía al Espíritu
Santo. ¿Y quiénes tienen al Espíritu Santo? ¿Solo los profetas o todo aquel que cree? Todo aquel que cree. Así es que Dios está hablando a través de los creyentes también. Pero continuemos mejor, porque este es un tema álgido. En este pueblo entonces vivía un hombre de Dios que era muy famoso. Famoso porque todo lo que decía se cumplía. Pero ¿qué dice al final esta escritura? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Saúl y su criado se encontraban en una incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Seguimos o regresamos? Pero sabían que había alguien que podría mostrarles el camino. Y todos nosotros en algún momento somos como Saúl o como su criado, tratando de decidir qué camino tomar, derecha o izquierda. No hay nada peor que la incertidumbre, no saber qué hacer. Pero un hombre que vive bajo la presencia de Dios siempre sabe qué hacer, siempre sabe qué camino tomar. Pero muchas veces buscamos en el lugar equivocado. Pastor, ¿hago el negocio o no lo hago? ¿Me caso con ella o no me caso con ella? ¿Me separo o no me separo? ¿Acepto el trabajo o no lo acepto? ¿Pongo la empresa o no la pongo? Ore por la empresa para que me vaya bien. Y así, usted está buscando en el lugar equivocado. No busquemos al hombre, porque el hombre quizás solo va a alardear y le va a decir lo que usted quiere escuchar, pero quizás no sea el camino que usted tiene que tomar. Tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo para que Él te guíe, para que sepas qué escoger. Alguien me dio un consejo en una oportunidad en la cual yo me encontraba así, en la duda, en la incertidumbre. No comía, no dormía, no sabía qué hacer. Y fui con este varón de Dios y ¿saben qué me dijo? Estás buscando en el lugar equivocado. Ya no busques más en el hombre. Dios te puede hablar a ti directamente. Y gracias a Dios que no fui orgulloso y que no me molesté y salí a decir, pues, de plano no quiere orar por mí o no me quiere ayudar. ¿Sabe qué sucedió? Me puse a orar. Ayuné como nunca. Me humillé. Y cuando menos lo esperé, Dios me habló. Y me habló tan específico las palabras que yo necesitaba escuchar. Si siempre estás dudando qué camino tomar, es porque no estás en la presencia de Dios. Necesitas buscar más la presencia de Dios. Cuarto consejo. La presencia de Dios en nosotros nos debe mudar en otra persona. Nos debe cambiar. Vamos a dar un salto en esta historia, aunque a usted le aconsejo que en el libro de 1 Samuel lea el capítulo 8, el 9 y el 10, para que usted conozca todos los detalles acerca de Samuel y de Saúl. Esos detalles tan exactos que el profeta le dijo a Saúl cuando al fin se encontraron. Cuando Dios ya le dijo a Samuel, vas a escoger un rey, un día antes que lo conociera, le dijo la hora, el momento en el cual iba a conocer. Pero acompáñeme, si usted quiere también. 1 Samuel 10, vamos a leer versículo 5. El versículo 4 dice, te toparás con unos hombres que dirán que tus burros fueron hallados, pero que tu papá se ha preocupado. Luego les dice, más adelante te saldrán al encuentro 3 hombres. Y te darán 2 panes. Y entonces llega esta escritura en 1 Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. En otra versión de la Biblia dice, y serás una nueva
persona. Y es que toda persona que tiene el Espíritu Santo en él, trabajando en él, guiándolo, tiene que cambiar. No puede permanecer igual. Tiene que ser transformado. Todo cambia en esta vida. Alguien dijo que lo único constante en la vida es el cambio. El mundo cambia, las ciudades cambian, las ciudades se modernizan, los servicios se modernizan, obviamente en unas más que en otros. Los transportes públicos son mucho más modernos ahora que antes, pero todo cambia, las modas cambian. Antes la moda era usar pantalones flojos, camisas flojas, ahora todo es stretch. Lo bueno es que las modas también regresan, porque a mí esto no me gusta tanto. Pero la tecnología también cambia. Los celulares, las computadoras, lo que usted compra el día de hoy en 6 meses es obsoleto. En 6 meses ya hay algo nuevo, porque ha cambiado. Y usted cambia también físicamente. Después de bastantes años en su haber, usted se toma una fotografía y lo que va a ver en esa fotografía es madurez, experiencia. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero hay cambios también. Hay cambios. Y nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que cambiar. Cuando nosotros conocemos a Dios y cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Pero no para hacer algo con Él, sino que para que seamos algo en Él. El Espíritu Santo lo recibimos para cambiar. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. El mismo avaro, el mismo egoísta, el mismo abusivo, ladrón, desobediente, tibio, corrupto, adúltero, fornicario. Todo lo que usted sabe que ofende a Dios y que contrista al Espíritu Santo. Usted lo conoce. Mire, la necesidad más grande que tiene el creyente el día de hoy, pues no es un templo grande, con todas las comodidades que se puedan tener. Tampoco es un púlpito lleno de instrumentos y de luces, como muchas veces nos preocupamos. Tampoco la necesidad más grande es tener un buen equipo de audio en una iglesia para que se escuche bien. La necesidad más grande que tiene el cristiano de hoy, que lo ha tenido siempre, es el cambio, es ser transformado. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios, ser cambiado. Saúl fue mudado en otro hombre, en un hombre que jamás había profetizado, pero que ahora estaba hablando en nombre de Dios. Hasta un proverbio salió, Saúl entre los profetas. Cuando usted cambia, hasta proverbios va a desatar. Jorge, profetizando, predicando, porque el mundo va a notar ese cambio en usted. El hombre más alto de ese pueblo, Saúl, fue puesto por rey y fue mudado en otra persona. De no ser nada a ser rey. De ser miedoso, porque aún después de recibir el llamado y que el profeta Samuel lo buscó para ungirlo como rey, dice la Biblia que se escondió detrás del bagaje. Ese hombre altísimo, escondido detrás. Y ahí lo vio Dios y le dijo, está escondido allá atrás del equipaje. Y tuvo que salir. Pues ese hombre miedoso después, en el Espíritu de Dios, fue un hombre valiente que guió al pueblo a conquistar la primera batalla que tuvo contra los amonitas, que se habían plantado ahí y les habían dicho a todo el pueblo de Israel, ¿está bien? Aquí estamos, no los vamos a matar, pero les vamos a quitar un ojo a todos. Pues este rey fue el que se levantó y levantó un ejército poderoso para destruir a esos enemigos y no les quitaron su ojo. Así es que si cambias, es porque Dios está en ti. Si no cambias, tú no estás con Dios. Porque Dios siempre estará contigo. Así es que esto es lo que el Padre
quería hoy transmitirle a su pueblo. Esto es lo que Dios está venido hablando para este año 2021. Yo termino con esto. Samuel, después de que se cumplió todo lo que él había profetizado, le agrega. En 1 Samuel 10:7 dice: después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. En otra versión dice: y cuando te hayan sucedido estas señales. ¿Qué señales? Que haya sido mudado, que haya profetizado. Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Haz todo lo que venga a tu alcance. Haz todo lo que viniera a tu mano. Es como música para mis oídos, no sé si para usted también. Es como que si el texto dijera: si Dios está contigo, no te preocupes. Emprende todo lo que quieras. Resuelve los problemas que tengas. Aunque esa pandemia te golpee, tú estarás seguro. Simplemente hazlo. Confía, porque Dios está contigo. No dice tampoco: no hagas nada, siéntate a esperar, porque Dios está contigo, ¿no? Y que Él lo va a hacer todo. No dice tampoco que no tendrás problemas. Dice: haz lo que deba de hacerse. Porque eso implica esfuerzo, implica trabajo, implica que tú debes hacer tu parte también. Pero si Dios está contigo, ten paz, porque todo saldrá bien. Cuando la presencia del Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios está en ti, no es solamente para que tú hagas, no, es para que tú seas. Primero, debe ser transformado, debe ser mudado en otra persona, y luego tú harás lo que tengas que hacer, porque Dios está contigo, pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra es viva y es eficaz y cumple el propósito para el cual tú la has enviado. A cada uno de aquellos que hoy, Señor, han escuchado tu palabra, Señor, que sean transformados, que sean mudados, Señor. Que este año 2021 sea un año diferente, distinto, Señor. Un año en el cual ellos buscarán, anhelarán celosamente, Señor, tu presencia. Ese será su mayor deleite, estar en tu presencia, Señor. Se negarán a sí mismos para dejar que la obra que Dios empezó en ellos la termine. Y dejarán que el poder del Espíritu Santo en nosotros desarraigue de sus vidas todo aquello con lo cual han venido luchando. Porque tú esa obra que iniciaste en ellos la estás perfeccionando día con día, Señor. Gracias te damos, Padre. Sabemos que no estamos solos y que así como le dijiste a Moisés: mi presencia estará contigo y te dará paz. Gracias, Señor, porque yo descanso en ti, Señor. Y toda carga, Señor, que yo pueda tener sobre mis hombros, las pongo sobre ti, Señor, para que tú me hagas descansar. Nada en este mundo, Señor, podrá derrotarme, porque más grande es el que está en mí. Dios está en mí. Ayúdame a amarlo, a quererlo. Pon en mí el querer como el
para que ni nada ni nadie ocupe su lugar en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos entonces por haberse conectado. Que el Señor les guarde, les bendiga. Y lo esperamos en la próxima transmisión el siguiente domingo a partir de las 11 de la mañana en la página de Iglesia El Remanente en Facebook. Usted nos podrá ver nuevamente. Así es que le esperamos. El mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.